El domingo que viene, pasado mañana, hay elecciones presidenciales en Venezuela y se pone en juego la hegemonía del chavismo que lleva ya más de 20, 25 años. En las últimas horas, la conferencia de religiosos y religiosas de Venezuela, integrada, bueno, por sacerdotes, religiosas, monjas, monjes, ha difundido un comunicado en el que convoca a la ciudadanía de Venezuela a participar de la elección sin miedos y sin temores. Han dicho que esta es la hora para, bueno, generar los cambios necesarios. Y uno se pregunta, ¿no? Si realmente el proceso electoral va a tener la transparencia suficiente, si Nicolás Maduro bueno, se comportará como debe hacerlo, honrando, se supone, la voluntad popular, si la oposición habrá logrado integrarse como no pudo en otros momentos de la historia para ser una opción política y si va a tener los votos suficientes y si esos votos se van a contar. Bueno, un montón de desafíos que hay allí en Venezuela. Vamos a hablar rápidamente del tema con Ignacio Liendo, que es politólogo, analista internacional y amigo, por supuesto. Ignacio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo para vos y todo el equipo y toda la audiencia. Gracias por llamar. Gracias a vos, Nacho, por la disponibilidad. Bueno, un desafío enorme. Me parece a mí, puede tener que ver con mi limitación, pero me parece que una de las cosas más importantes es saber si el proceso electoral va a ser transparente, ¿no? Porque puede haber un montón de votos, pero si no los cuentan bien, capaz que quede todo en nada. Es clave. Yo creo que hay dos elementos o dos componentes claves de esta cuestión. Uno, fundamentalmente, por las implicancias que tiene, es este. En Venezuela han habido elecciones transparentes y limpias durante muchísimo tiempo, con muchos veedores internacionales, porque es un punto de tensión y de fricción fuerte entre, por un lado, el oficialismo venezolano, conocido como el chavismo por la herencia del comandante Chávez, aunque de un tiempo a esta parte Maduro es su sucesor una vez que falleció Chávez, Ujú. por un lado, por otro, los acuerdos internacionales que tiene Venezuela con Cuba, con Nicaragua, con Rusia, con Irán, con China, y por otro lado, eh, Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, aunque en algunos lugares de la Unión Europea hay una posición ambigua respecto de Venezuela. Por ejemplo, un sector del Partido Socialista Obrero Español, liderado por Zapatero, tiene cercanías con Maduro. Es una situación compleja, pero es un punto de fricción. El otro elemento clave, como siempre, es el petróleo y lo que representa Venezuela en toda la política América, ¿no? Entonces, la llave de todo eso son las elecciones libres y transparentes, que mayormente siempre las ha habido, con muchos veedores internacionales, eh, pero que vienen siendo cuestionadas en los últimos procesos, al ritmo de que se viene deteriorando la imagen del régimen y del gobierno y del presidente o del primer magistratura, en este caso Maduro, y por otra parte, al mismo tiempo en que viene creciendo la oposición de la mano de Corina Machado y en este caso de su candidato, de su segundo candidato delegado, porque se ha instalado fuertemente en la ciudadanía o en un sector de la ciudadanía la posibilidad de un cambio. O sea, Venezuela es, bueno, para los argentinos y para Argentina en general, es un país hermano y ha sido generoso en todo momento de la historia, Ujú. desde la independencia a esta parte, pero también, y Argentina también ha sido un país generoso con Venezuela, pero la crisis económica interna, sobre todo en el último tiempo, aunque en el último tiempo algo se acomodó, generó una expulsión muy grande de gente y mucho apoyo a la oposición desde ese lugar. Y por otro lado hay un sector importante de la población que apoya al oficialismo porque ha sido beneficiario de la revolución. Sí está claro, sí está claro que le viene costando sostener la estabilidad del gobierno, por más que han habido mejoras económicas. Y ahí es donde los actores de peso, a nivel regional sobre todo, han salido a abrir el paraguas o marcar la cancha de que sea transparente el proceso y de que si llegara a perder el oficialismo, que haya una transición más o menos saludable y con tranquilidad. El principal sostén de esa posición es el presidente de Brasil,
que en el caso de que perdiera Maduro, pasaría a tener dos problemas, ¿no? Uno con Milei y uno con el presidente que vendría en Venezuela si pierde el oficialismo. O sea, es un mapa muy complejo que, como vos dijiste, está calzado sobre la transparencia de esa elección y qué ocurra con quien pierde y quien gane respecto del reconocimiento de esa elección. En uno u otro caso, habría o más fricción o habría una transición pacífica y rápida, ¿no? Ujú. Ignacio, buen día. Cecilia te Buen día. saluda. Bueno, gracias por esta charla que también nos ayuda a entender un poquito lo que sucede allí. A nosotros nos toca de cerca un poco por los venezolanos que están en Córdoba, que conocemos, que sabemos de sus sentimientos, de sus vivencias. Y en estos días, cuando vas viendo cómo se desarrolla toda esta previa, algunos hablan de una gran incertidumbre que se vive allí en Venezuela respecto a los resultados que se pudieran dar. Esta incertidumbre que se traslada también a todos quienes emigraron y que en algún momento tienen, de alguna manera tienen puesta la mirada en este próximo domingo. ¿Es un poco así la incertidumbre reina entre los propios votantes en este momento? Sí, ni lo dudes. Básicamente por todo esto que hemos dicho y sobre todo, para hacerlo más específico, por la gran polarización que existe en la sociedad, que está exacerbada desde la comunicación oficial y desde la comunicación de campaña de la oposición, que insisto, viene creciendo, pero también desde los actores externos. Entonces, un fuerte grado de polarización en la sociedad que se traslada a la situación real a pocos días muy pocos días y horas, diría, de la elección, que genera este estado de total incertidumbre, porque la moneda está absolutamente en el aire, absolutamente en el aire, puede pasar cualquier cosa. Vuelvo al principio, ¿no? Va a depender del resultado, de la transparencia del comicio y de cómo actúen en términos democráticos vencedores y vencidos, ¿no? O sea que el grado de incertidumbre es muy, muy, muy grande ante la posibilidad de un cambio o ante la posibilidad de una continuidad. Nacho, una última cosita, al menos de mi parte. ¿Quién es, qué historia tiene el candidato opositor y la candidata a vicepresidenta? ¿De dónde vienen? ¿Qué vínculos tienen? Mira, es un diplomático de carrera. El candidato a presidente es un diplomático de carrera, un hombre de la burocracia estatal, pero ligado a los sectores de centro derecha y de la política territorial, y que fue seleccionado por Corina Machado por ser parte de su equipo de un tiempo a esta parte. O sea, estamos hablando de gente si vos querés, por la edad de este hombre, por el perfil de este hombre, del viejo sistema político. Siempre había sido, de algún modo, avalado, puesto en valor el viejo sistema político venezolano y el empate estratégico que había entre todas las fuerzas políticas y cómo se desarrollaba el gobierno hasta que apareció y hasta que irrumpió la figura de Chávez y generó una revolución de otra naturaleza. Entonces, este sería un hombre de la élite social, de la burocracia, de la alta burocracia del Estado, ligado a los sectores más conservadores de la derecha, pero con una larga tradición en el debate público, ¿no? Y que es uno de los principales referentes de Corina Machado, que es en realidad la líder, si vos querés, la líder carismática, Claro. a quien se le ha impedido participar, ¿no? Este hombre es el segundo al que pueden confirmar. Se le impidió a Corina y se le impidió a otro de sus miembros de su equipo que había propuesto. Este hombre coló para el oficialismo, bueno, y ahí van, ¿no? Ujú. Ignacio, bueno, fantástico el panorama, el escenario, la previa de la elección. Te agradecemos muchísimo. Vamos a entrar en contacto con vos seguramente en los próximos días para que tengamos una evaluación. Ojalá que todo el proceso sea en paz y si hay una transición que también lo sea por el bien de nuestros hermanos venezolanos y de toda la patria grande latinoamericana. Un abrazo grande, Que así Nacho. sea. Gracias, Un Nacho. abrazo, que así sea. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estamos con la previa de esto que es tan importante. Uno imagina, Ceci, como Sí. bien lo dijiste, ¿no? La expectativa que tendrán en estos 3 millones, más de 3 millones de venezolanos y venezolanas que se fueron de su país en los últimos años, ¿no? Toda la expectativa porque tiene que ver con la vida de ellos y sobre todo sus familiares que quedaron allí.
Alguien decía entre los oyentes, ¿acaso de Argentina también no emigraron? Y sí, pero son situaciones diferentes, ¿no? Porque uno está conviviendo con quienes no están en su tierra. Ujú. Los que se fueron de Argentina, bueno, no estamos en contacto con ellos, ¿no? Porque están lejos. Y uno como que se conduele de esta situación porque la vive junto a ellos, ¿no? Sí, sí. Cuando trabajás con ellos, cuando estás en contacto en la diaria con ellos. He tenido la oportunidad actualmente de trabajar con venezolanos que añoran su patria, Ujú. ¿m? Y se fueron por una situación que los obligó a irse también, pero causas muy tremendas, ¿no? O sea, acuciantes de verdadera pobreza y de verdadera angustia en la familia que los obligó a salir sí o sí en búsqueda de un futuro. Realmente, bueno, ponemos también en oración esta situación allí de este país hermano.